Programa mixto de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Esta noche en 100% Venezuela, salud de pacientes venezolanos en grave riesgo. ¿Usted viene de dónde? De Nueva Cuba. ¿Por qué viene de Nueva Cuba a trasladarse a Caracas? En los valles del Tuy va, no hay insumos para nada. Cortes de agua y luz amenaza funcionamiento de los hospitales. En el 80% de los hospitales de 3 a 5 días tienen falla de agua durante una semana y en todos los hospitales están teniendo falla de 1 a 2 días en el acceso a la electricidad. Ya nos hemos visto en casos donde se nos va la luz estando dentro del quirófano y las unidades de cuidados intensivos y terapia intensiva deben trabajar. Entonces los hospitales ha pasado que se ha ido la luz y se han quedado pacientes dentro del quirófano o dentro de la terapia intensiva y no arranca la planta eléctrica. Cuando la salud depende de otros. Estoy esperando una operación, ya tengo un año esperando esa operación. ¿De qué la van a operar a usted? Ahorita de un carcinoma papilar. ¿Y de hace un año qué le dicen? O sea, por falta de personal, por falta de insumos, por cualquier cosa. La verdad que aquí ha sido bastante caótico la situación. Realidad hospitalaria. Informalidad que arrasa contra todo lo ya establecido. Es sumamente perjudicial porque ese sistema, esa manera, tiene muy baja productividad. Y por supuesto, en la economía contemporánea es muy importante la productividad. Es decir, si tú inviertes mucho en producir una cosa, esa cosa no puede ir al mercado porque otra cosa más barata, como está ocurriendo con las mercancías chinas, es decir, desplazan a la producción nacional. Cuando se vive rasguñando el día a día. Se está dedicando a hacer otras cosas informalmente y lo toman como un oficio extracurricular para complementar esa entrada, bien sea a la casa o bien sea para los gastos que lo quieras implementar. De lo formal a lo informal. La hija mía tiene problemas con la nariz, entonces va a ver si en el piso 6 le hacen algo. ¿Pero ha ido a otros hospitales? Bueno, ha ido, pero en Aragua, y en Aragua no le han hecho nada y viene para acá. La salud en Venezuela este año 2015 continúa en terapia intensiva. Le iban a cortar un dedo porque tiene diabetes, pie diabético. ¿Ve? Y bueno, estaba todavía hospitalizado allá arriba. ¿Ya lo operaron? No, supuestamente voy y lo iban a operar si Dios quiere. Estoy esperando una operación, ya tengo un año esperando esa operación. ¿De qué la van a operar a usted? Ahorita de un carcinoma papilar. Las fallas y quejas de los pacientes continúan siendo las mismas. No hay insumos ni medicamentos, equipos, tampoco médicos. De allí que una buena parte de quienes ocupan los hospitales en Caracas vienen del interior del país. ¿Usted viene de dónde? Vengo de Araira. ¿De Araira tan lejos? ¿Y por qué no se atienden en Araira? No, aquí allá en Aragua no hay nada para eso. Nos mandan para el clínico. Nosotros venimos de Carúpano. ¿Por qué de Carúpano para acá? ¿No hay hospitales en Carúpano? No, sí hay hospital, pero no hay para hacerle esos estudios, pues. ¿Usted viene de dónde? De Nueva Cuba. ¿Por qué viene de Nueva Cuba a trasladarse a Caracas? En los valles del Tuy va, no hay insumos para nada. Lo insólito ocurrió en el estado Zulia. Allí 100% Venezuela conoció que el órgano renal para un paciente que estaba siendo operado se pudrió debido a un apagón de los que sacude a la región regularmente. Le digo, bueno Julio, mi hermano Julio, ya estoy listo, mija, ya estoy trasplantado. Él no me quiso decir nada, con una razón de tristeza grave, muy grande. Cuando después de 24 horas me doy cuenta que no estoy trasplantado. Totalmente, salve de cero, hasta cuándo será lo más probable que me puedan volver a llamar para otro trasplante. Lo cierto es que los 233 hospitales que integran el Sistema Público Nacional de Salud en Venezuela tienen serias deficiencias en agua, luz y aseo. Realidad hospitalaria.
Carmen pudiera ser el vivo ejemplo de lo que pasan miles de hombres, mujeres, jóvenes, niños o ancianos en el país en procura de salud. Ella viene de Carúpano, estado Sucre, con su esposo, quien requiere de un cateterismo cardíaco, procedimiento que consiste en pasar una sonda delgada y flexible hasta el lado derecho o izquierdo del corazón. Esto es, bueno, pues horroroso, porque tan lejos y habiendo las maneras, ¿cómo pueden hacer algo allá en nuestro pueblo, en Carúpano? Yo soy de Tunapuí, pero bueno, no hacen nada. ¿Y cada cuánto tiene que venir a Caracas para lo de su esposo? Bueno, estamos ahora, desde ahora ya tenemos como 2 o 3 meses en esto, pero ya según ya en esta semana le van a hacer el jueves. Hilda Mora, a diferencia de Carmen, agradece vivir en Caracas. Aunque le ha tocado duro, ir y venir a este hospital ha sido su rutina, para que le indiquen cuándo puede ser operada, ya que hace un año le diagnosticaron carcinoma papilar. ¿Y de hace un año qué le dicen? O sea, por falta de personal, por falta de insumos, por cualquier cosa. La verdad que aquí ha sido bastante caótico la situación. El profesor especialista en gestión de tecnología en salud, Rodrigo Mijares, explica que la crítica situación de los hospitales obedece a múltiples factores. En el año 2002, un equipo del cual formó parte investigó la situación de 22 hospitales del país. El estudio se denominó Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Venezolana, en la que la participación de la Universidad Simón Bolívar y otras casas de estudios fue determinante. ¿Qué conseguimos allí? En planta física, lo primero que conseguimos es que el problema del sistema eléctrico. Y ese problema del sistema eléctrico influye en que se deteriore igualmente los ascensores y se deteriore los aire acondicionados. ¿Por qué? Por la fluctuación que tiene. Pero, ¿desde cuándo viene ese problema? Los últimos hospitales grandes que se construyeron fue a partir del año 70. Y esos fueron diseñados para una carga que para el momento no fue diseñada para las últimas tecnologías que tenemos. Pero el problema no queda allí. Según este estudio, también se determinó que no se cumple lo establecido en la ley en cuanto a la dotación eléctrica se refiere, situación que al parecer se mantiene. Esos hospitales, según el código eléctrico, deberían estar supeditadas o alimentadas por 2 subestaciones, si son tipo 3 o tipo 4. Subestaciones diferentes, porque en caso que se vaya una línea principal, se conecta a la secundaria mediante un transfer. ¿Qué hemos observado nosotros en esos hospitales? Que la línea principal, que fue construida solamente para esa institución de salud, se ha visto copada por casas, urbanizaciones, barrios, etcétera, y han tomado parte de la electricidad de esos hospitales. Reitera el profesor Mijares que esta situación genera una sobrecarga eléctrica en el sistema que no permite la fluidez necesaria en los hospitales del país. En el caso concreto del estudio, los apagones repentinos comprometen la prestación del servicio en todos sus aspectos. Así lo corrobora el médico residente Efraín Vegas. En el 80% de los hospitales, de 3 a 5 días tienen falla de agua durante una semana, y en todos los hospitales están teniendo falla de 1 a 2 días en el acceso a la electricidad. Ya nos hemos visto en casos donde se nos va la luz estando dentro del quirófano y las unidades de cuidados intensivos y terapia intensiva deben trabajar. Entonces, los hospitales ha pasado que se ha ido la luz y se han quedado pacientes dentro del quirófano o dentro de la terapia intensiva y no arranca la planta eléctrica. En la próxima parte, horas críticas en los hospitales venezolanos. ¿Cómo es la situación de los hospitales en Maracaibo? Críticos. No hay medicamentos, no hay insumos, no hay anestesia. Eso está crítico. Y más adelante, rasguñando el día a día, de lo formal a lo informal. Realmente en Venezuela está surgiendo una especie de población mixta, que es formal porque cumple un horario de trabajo, pero que tiene que recurrir a una actividad informal, que nosotros en Venezuela criollamente lo llamamos matar un tigre. Ha habido, pero ahora se ha acrecentado mucho más. Vivir en sociedad lo hace ser ciudadano. Con sus derechos y deberes.
Escuche y aprenda. La Constitución prohíbe toda discriminación a las creencias de los demás. Para poder convivir, para llevar un mundo mejor, eso viene por principio. Eso nos lo enseñan desde niños. Recuerde, no estamos solos. Ser ciudadano es respetar las creencias de los demás. Aprenda a convivir. Empiece ya. Por un mejor país. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Vengo del hospital de Llanito. De Maracaibo pasa al hospital de Llanito buscando el recurso para ver, ya que en Maracaibo está muy imposible poderlo encontrar, ya que no se las trajeron, pero las desviaron al hospital Coromoto. La carestía de la vida es horrible, hasta para comer hay que hacer cola. Ahora también para operarse. Vegas, quien también forma parte de la Red de Médicos por la Salud, aseguró que encuestas realizadas al personal médico entre el año 2014 y 2015 revelan escasez de todo tipo. Actualmente, en los últimos 2 años aproximadamente, hemos visto un deterioro en el acceso incluso a lo que son las medicinas de uso diario dentro de los hospitales. Eso llama la atención porque eso deteriora muchísimo la calidad de la medicina y el servicio que nosotros le estamos prestando a nuestros pacientes en los hospitales públicos y evidentemente eso hace que se vea deteriorada la salud pública. En cuanto a insumos, yo estoy esperando una operación, ya tengo 1 año esperando esa operación. ¿Cómo es la situación de los hospitales en Maracaibo? Críticos. No hay medicamentos, no hay insumos, no hay anestesia. Eso está crítico. A Aurora Hernández la ubicamos en las afueras del Clínico Universitario. Vengo de Maracaibo buscando una ayuda de una prótesis. Tan lejos, cuénteme, ¿para la prótesis para quién? Para mí. Nos explicó que de Maracaibo fue a parar al Hospital Domingo Luciani en el Llanito y allí la refirieron al Clínico Universitario. Necesita una prótesis desde hace 3 años porque padece de una hernia discal. Las prótesis cuestan 100 y pico. En realidad no los tengo. Y aquí estoy en casa de una hermana, ya tengo 15 días y son 15 días que he rodado como usted no tiene idea. A pesar de la dura situación, el profesor Mijares alega que sí es posible recuperar los hospitales y con orgullo recuerda que el Hospital JM de los Ríos, de referencia nacional, hace 18 años fue muestra de eso. Había una característica, que ese hospital estaba descentralizado. Nosotros hacíamos el trabajo directamente con los directores médicos de ese hospital descentralizado y nosotros decidíamos cómo ocuparnos de la gestión tecnológica. Gracias a la intervención universitaria con talento 100% venezolano. No había empresas de maletín que llegaban y nos imponían quién iba a reparar tal cosa. No. Nosotros hicimos un plan y hablábamos con las empresas directamente que eran las que habían suministrado y colocado esos equipamientos. El estudio Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Venezolana del año 2002 reveló que sin duda el sistema eléctrico nacional es de vieja data, de los años 60 y 70, lo que a juicio de Mijares mantiene e incrementa las fallas. Por ejemplo, en enfermedades cardiovasculares, nosotros tuvimos una conferencia, por ejemplo, en Puerto La Cruz y observamos que todos los equipos de hemodinamia están en el sector privado, el sector público están dañados. ¿Y por qué lo que nosotros creemos es que cuando fluctúa demasiado la carga, el voltaje, más o menos 5 voltajes hacia arriba o hacia abajo, los equipos son muy vulnerables, especialmente lo que tienen todos unos componentes electrónicos. Y eso es lo que está pasando, que tenemos en los hospitales
un gran cementerio de equipo en los sótanos. Esta señora, quien pidió no ser identificada por temor a perder su cupo para una operación en el abdomen, nos asegura que perdió la cuenta de cuántos días lleva en el hospital. Lo que sí sabe de memoria son las explicaciones del por qué hasta ahora no ha logrado sanarse. ¿Y qué le dicen cada vez que van a entrar al quirófano? Bueno, no había anestesiólogo. Y después te dicen que no pueden porque no tienen quirófano. Hoy la iban a operar, me cuentan. ¿Qué pasó hoy? Bueno, que no, fueron dos señoras. Una del plan y otra señora que está muy mal, muy grave, por eso no me opera. ¿Pasaron ellos y usted no? El problema no es ese. El problema es que yo veo que los que llegan de último salen de primero. Cuando conversamos con ella tenía más de 24 horas sin ingerir alimentos ante la promesa de ser operada, pero como ha ocurrido otras veces, se quedó a la espera. Mira, eso te descompensa moralmente, emocionalmente y hasta te crea un trastorno mental. No me voy a ir si no me opera. Y si no, pues me tengo que ir, me voy. ¿Y antes de este hospital ha ido a otros? No. Antes me operaba en clínica, me hacía mi tratamiento en clínica. ¿Y ahora no? ¿Muy costoso? ¿Con qué dinero? En la próxima parte, cuando la salud depende de otros. Yo considero que hay una crisis humanitaria en cuanto a nuestro pobre acceso a nuestro derecho a la salud y porque el Estado realmente no garantiza ni el diagnóstico de manera gratuita, ni el tratamiento de nuestras enfermedades, ni el sobreseguimiento. Realmente se ha visto deteriorado nuestro estado de salud en todos los sentidos, en nuestro aspecto psicológico hasta el aspecto más básico como puede ser el acceso a acetaminofén cuando nos da gripe o nos da una fiebre. Y más adelante, rasguñando el día a día, de lo formal a lo informal. Realmente en Venezuela está surgiendo una especie de población mixta que es formal porque cumple un horario de trabajo, pero que tiene que recurrir a una actividad informal, que nosotros en Venezuela criollamente lo llamamos matar un tigre. Pues. Ha habido, pero ahora se ha acrecentado mucho más. Vivir en sociedad lo hace ser ciudadano. Con sus derechos y deberes. Escuche y aprenda. La Constitución prohíbe toda discriminación a las creencias de los demás. Todos los venezolanos debemos de respetarnos unos a los otros para que precisamente exista la convivencia ciudadana. Si no existe el respeto hacia nosotros mismos no podemos respetar a otra persona. Recuerde, no estamos solos. Ser ciudadano es respetar las creencias de los demás. Aprenda a convivir. Empiece ya. Por un mejor país. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. La limpieza. Se ve que limpian es con pura agua. Hay mucho paciente, mucho. Entonces las citas son muy largas. Debería haber más eficacia, pues eficacia en el sentido que más gente, médico, atendiendo a la cita. Bueno, uno siempre está comprando las gasas que se necesitan para limpiarlo. Los expertos en materia de salud señalan que 3 puntos son básicos para que el sistema hospitalario funcione a cabalidad. Primero, políticas públicas claras. ¿Qué significa tener políticas públicas claras? Es que la mortalidad y la morbilidad de los venezolanos estén plasmadas en una política para mejorarla.
coordinadas con el órgano rector, ministerio, las universidades, ONG y afines. Pero esas políticas tienen que tener la característica que tienen que estar imbricadas con los stakeholders, o sea, los interesados en mejorar. Las sociedades científicas, las universidades, las ONG, por supuesto el Ministerio de Salud. Y eso es lo que determina que esas políticas públicas sean conocidas por todos. Segundo, dotación adecuada a los requerimientos médicos de cada hospital. Si tú tienes esa política pública bien definida, entonces podemos nosotros determinar qué tecnología adecuada para esa institución de salud se requiere para cumplir ese proceso médico. Sin una política pública definida, se compran equipos médicos que generalmente no se corresponden. Más de 80 marcas y tipos de equipo. ¿Quién en su sano juicio va a hacer una gestión tecnológica con tales cantidades de tipos de equipo? Cuando lo ideal sería buscar las marcas que tengan una mayor certificación internacional y que sean las más eficientes para cumplir estas políticas. Tercero, política de mantenimiento que incida en la calidad del servicio. Eufenia Rivero tiene a su hijo de 32 años recluido en el Hospital Vargas porque requiere de una operación que le restablezca su función intestinal. Actualmente tiene una colostomía producto de un disparo que recibió durante un robo hace 8 meses. Y él necesita rápido la operación porque no se consiguen las bolsas, las bases no se consiguen. Él tiene que tomar muchos alimentos y ponerse el Benutres y no se consigue tampoco, es demasiado escaso. Eufenia, al igual que la señora que pidió protección de identidad, no responsabiliza de esta situación a los médicos del Hospital Vargas. Que si no, que los quirófanos están contaminados, que si por lo menos están ocupados. Entonces pero el médico ha tenido interés, ¿verdad?, para la operación, pero en realidad él dice que es que muchas veces no, que ahorita no, porque el quirófano lo van a usar en otros médicos. Claro, yo soy una de las más interesadas de que él me lo opere porque él se siente mal porque él quiere que lo operen, quiere salir de eso. Efraín Vegas ratifica que la salud es un derecho básico fundamental, que debe garantizarlo el Estado. Yo considero que hay una crisis humanitaria en cuanto a nuestro pobre acceso a nuestro derecho a la salud y porque el Estado realmente no garantiza ni el diagnóstico de manera gratuita, ni el tratamiento de nuestras enfermedades, ni el sobreseguimiento. Realmente se ha visto deteriorado nuestro estado de salud en todos los sentidos, en nuestro aspecto psicológico hasta el aspecto más básico como puede ser el acceso a acetaminofén cuando nos da gripe o nos da una fiebre. Para Vegas, las fallas de los hospitales en Caracas son de todo tipo, donde está inmerso el personal médico, administrativo y obrero, los pacientes, los proveedores. No solamente el derecho a la salud de los pacientes, yo siempre digo que si nosotros no tenemos salud o no podemos garantizarnos nuestro propio derecho a salud, no podemos garantizarle a otra persona su salud. Entonces, básicamente, dentro de los hospitales estamos trabajando bajo situaciones de bastante estrés, situaciones donde estamos siendo agredidos física y verbalmente todos los días, porque la persona que acude a un servicio hospitalario muchas veces no comprende que el médico no es el culpable, o que la enfermera o el camillero o la persona del personal de seguridad que está ahí no es el culpable de que no tengamos cómo atender a las personas. Efraín Vegas sin duda afirma que la situación en los hospitales de Caracas es grave. Con lo que pase, o sea, lo que pueda pasar en una emergencia cotidiana de Caracas, si uno le agrega cualquier situación extra o fuera de lo normal, se convierte en un caos y en una situación que realmente comienza, y es donde se han visto fotos y se han visto videos donde se tienen que poner los pacientes en el piso y que realmente ya pasa a ser algo más de medicina de guerra. Pero aumenta cuando se van a los ubicados en el interior del país. Siempre decimos que en Venezuela hacemos medicina de guerra, pero realmente estamos en una situación crítica donde los pacientes se están atendiendo peor incluso que en la guerra. Eufenia no pierde la esperanza. Ella asegura que ella y su familia compran todo, desde el algodón, el alcohol o cualquier otro suplemento médico para su paciente.
de aquí, por lo menos en el hospital, a veces se va el agua, tenemos esos baños espantosamente sucios, no, porque no hay agua, que esto, entonces, mire, todo es lamentablemente un total desastre. Las autoridades de FETRA Salud el 3 de noviembre de este año 2015 denunciaron que la salud está en estado crítico y contemplaron como prioridad el mantenimiento de los hospitales, lo que no se está cumpliendo. Según un informe, señalan que son dotados de pocos productos de limpieza, como el cloro y los desinfectantes. También falta de agua y en muchos casos solo con este líquido es que se realiza la limpieza. Bueno, nos encontramos ahorita en el Hospital Valga realizando una protesta precisamente por la situación que vivimos en los centros de salud con respecto a los insumos médicos y a los insumos de mantenimiento. Lo venimos haciendo en forma sistemática por el hecho de que consideramos que hay una guerra contra el paciente, por el hecho de que el Ministerio nos manda recursos a estos hospitales desde el mes de febrero. Y hay una situación que nos sorprende porque ayer estuvimos en una asamblea en el Hospital Clínico Universitario donde mandan recursos mensualmente y la doctora reconoció, la doctora Caporales, de que estaban limpiando también el hospital con agua. Entonces aquí no mandan recursos y allá que mandan existe la misma situación. ¿Qué debería mejorar? Bueno, lo que más medicina, más servicio. En la próxima parte, falta de producción, bajos sueldos y cierre de empresas obliga a venezolanos a vivir de la informalidad. Cuando uno ve la fisiología del bachaqueo, ve que se arma un sistema de relaciones. Uno busca, otro concentra, otro redistribuye. Es decir, se arma una otra formalidad. Y más adelante, rasguñando el día a día, de lo formal a lo informal. Realmente en Venezuela está surgiendo una especie de población mixta que es formal porque cumple un horario de trabajo, pero que tiene que recurrir a una actividad informal, que nosotros en Venezuela criollamente le llamamos matar un tigre. Ha habido, pero ahora se ha acrecentado mucho más. Vivir en sociedad lo hace ser ciudadano. Con sus derechos y deberes. Escuche y aprenda. La Constitución prohíbe toda discriminación a las creencias de los demás. Porque esa es una cosa que sería magnífica para vivir en paz y para tener todo al día, pues. Respetar a las personas y que lo respeten a uno. Recuerde, no estamos solos. Ser ciudadano es respetar las creencias de los demás. Aprenda a convivir. Empiece ya. Por un mejor país. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. En Venezuela, casos como la reventa de productos de primera necesidad, la repostería, limpieza de casas, el manejo de transporte público y taxis, al parecer se ha incrementado, ya no solo como un rebusque, sino como un estilo de vida. Eso supone muy baja productividad. Porque la economía no formal, o sea, no industrial, es muy baja, de muy baja productividad. Lo sorprendente es que no solo lo ejercen personas no calificadas, sino profesionales que además de su empleo formal complementan su presupuesto con estos oficios. Estamos en pobreza, umbral de pobreza crítica, altísima inflación, desempleo. Realmente la situación es crítica, no en vano, casi 2 millones de personas han emigrado profesionales, la mayoría de jóvenes. Otras personas, en cambio, salen del sector formal para engrosar la lista de seres ocupados en la informalidad. Yo creo que estamos viviendo la etapa más crítica para el mundo del trabajo en Venezuela y por supuesto para los millones de trabajadores que laboran
bien sea en el sector público, bien sea en el sector privado. Eso tiene que ver pues con la capacidad que tiene el país de autoabastecerse y de diversificar, por supuesto, su exportación y traer divisas de otra fuente. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, el total de ocupados correspondiente al sector informal para enero de 2015 fue igual a 5.394.922 personas. En comparación con el mes de enero de 2014, fue de 5.021.358 personas, lo que representa un incremento de 373.564 personas ocupadas en el sector informal. El analista Arnaldo Esté cita la encuesta sobre las condiciones de vida en COVID 2014 realizada por investigadores de 3 universidades nacionales, donde reafirma que más del 60% de la población está en el sector informal, lo que a su juicio supone muy baja productividad. Pues por supuesto que hay un 65% de la población que no está propiamente en la actividad formal. La encuesta de coyuntura industrial del primer trimestre de 2015 refleja estancamiento de la manufactura. 67% reportó caída en la producción en el primer trimestre. Asimismo, señala que los factores que restringen el aumento de la producción fueron la materia prima y la falta de divisas. De lo formal a lo informal. Mi bajo y yo somos dos en uno. ¿Cómo? Mi bajo y yo. Pero mi bajo y yo siempre andamos juntos. Mi bajo y yo. Yo con él nunca he fracasado. Mi bajo y yo. Oscarcito, como comúnmente lo conocen, lava carros aquí en Caracas desde que tenía 8 años de edad. Él antes trabajaba en una empresa de limpieza donde permaneció varios años. Decidió un día dejar este oficio formal y dedicarse por completo a la informalidad. De que me resultaba más lavar carros, cuidar carros. Y bueno, tuve por darle su sueldo como se lo daba cuando estaba en la empresa y le doy un poquito más porque sí gano lo suficiente. Él tiene 53 años y es casado. ¿Cómo haces con la comida? ¿Te alcanza o todo el dinero que ganas se te va en comida? Bueno, yo busco de comprar, por lo menos compro los martes, busco de comprar un poquito, por lo menos la esposa mía que compra los jueves y vamos comprando todo que le vaya tocando por el número de cédula, va comprando un poquito. Oscarcito forma parte, según el Instituto Nacional de Estadística, de estos 5 millones de personas que están en el sector informal en Venezuela y que buscan muchas formas de apalear la crisis. Tal es el caso de los revendedores de productos de primera necesidad que pasaron de la informalidad, según los expertos, a una normalización anómica y hasta con sus propias reglas. Fíjate, la gente es sumamente ingeniosa. Cuando uno ve la fisiología del bachaqueo, ve que se arma un sistema de relaciones. Uno busca, otro concentra, otro redistribuye. Es decir, se arma una otra formalidad. Sí, sí, se acabó. Trabajar de manera informal tiene sus pros y contras, dicen los expertos. Oscarcito lo sabe, pero tomó el riesgo. Esto es como una empresa mía, pues, porque yo llego y diariamente gano plata todos los días. Y bueno, guardo, le doy su sueldo a la esposa mía, le doy a mi mamá, tengo una moto, también guardo plata porque los repuestos ahorita están caros, saco de ahí para todo, y para todo guardo un poquito. Pues. No cuenta con los beneficios que le puede dar un trabajo formal. No tengo seguro, no pago ley política habitacional, no pago... O sea que si me enfermo, en una empresa me pagan mi seguro por estar enfermo. Y después cuando me esté bien, me reintegro al trabajo y sigo cobrando y sigo laborando. No tienen seguridad social. En el caso de que se enfermen hasta ese día tienen ingresos. Se habla de que una persona está desempleada, en los términos generales, cuando no tiene un empleo formal y cuando no, a su vez no tiene remuneración como tal. Está empleado cuando tiene
un empleo estable, con seguridad social y una remuneración mensual fija. De acuerdo a la encuesta de hogares por muestreo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, se considera que una persona está ocupada en el sector formal cuando labora en empresas que tiene 5 personas empleadas o más, tanto del sector público como del sector privado. También se incluye a los trabajadores por cuenta propia profesionales universitarios. Tal es el caso de esta señora que es diseñadora de modas, pero que adicional a su empleo hace tortas. La idea salió viendo los pros y los contras que me genera un trabajo formal. Decidí inclinarme hacia lo que es el mundo de la cocina, la repostería. Eso fue hace 7 años que me vino esa idea. Dije, tengo que hacer algo extra a lo que normalmente hago. Yo me gradué como diseñadora de moda y es un poco difícil, ha sido difícil, pero no imposible. Según Froilán Barrios, el sector privado sigue siendo el gran empleador del país, con una nómina que aún supera en más del doble la estatal, que se ubica alrededor de los 2 millones de personas. Sin embargo, al parecer, la informalidad se ha incrementado en el país. Los resultados de Encovi 2014 señalan que el 37% de los ocupados son trabajadores informales. Nosotros tenemos, según cifras aproximadas del Banco Central y de algunas consultoras, ¿no?, que en Venezuela existe una población activa de 14 millones de personas. Estamos hablando de una población global de 28 millones, 28, 29 millones, es decir, unos 14 millones de personas. De esos 14 millones, aproximadamente 8 millones están en la población formal. Y de esos 8 millones que están en la población formal, 2.500.000 están en el sector público y 5.500.000, 5.600.000 están en el sector privado. De acuerdo a la encuesta sobre las condiciones de vida en Encovi 2014, 36% de la población económicamente activa trabaja para el sector público, mientras que el 26% lo hace para el sector privado de la economía. Sin embargo, no todos los expertos ofrecieron las mismas cifras sobre la cantidad de personas que están en la informalidad en Venezuela. Antes era la empresa privada el mayor empleador en general y el Estado, bueno. ¿Cuántos empleados tiene el gobierno? ¿Y actualmente está en alrededor de 4 millones y algo más. La cifra a veces no se conoce con exactitud, pero... Claro, ¿y el sector privado tendría cuántos? Pues tiene alrededor de 3 millones. Eso quiere decir que la proporción es más en el sector público que en el sector privado. Sí, ahora sí. ¿A partir de cuándo más o menos? Bueno, ha venido cambiando, digamos que ya a partir del año 2010 la proporción, o sea, hubo un cambio de esa posición. En la próxima parte, rasguñando el día a día, de lo formal a lo informal. Realmente en Venezuela está surgiendo una especie de población mixta, que es formal porque cumple un horario de trabajo, pero que tiene que recurrir a una actividad informal, que nosotros en Venezuela criollamente le llamamos matar un tigre. Ha habido, pero ahora se ha acrecentado mucho más. Vivir en sociedad lo hace ser ciudadano. Con sus derechos y deberes. Escuche y aprenda. La Constitución prohíbe toda discriminación a las creencias de los demás. Porque son sus creencias y cada quien tiene derecho a creer lo que quiere y en lo que confía. Recuerde, no estamos solos. Ser ciudadano es respetar las creencias de los demás. Aprenda a convivir. Empiece ya. Por un mejor país. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Una especie de crisis familiar al ver cómo un trabajador muchas veces no sabe si va a comer al mediodía. Se
está dedicando a hacer otras cosas informalmente y lo toman como un oficio extracurricular para complementar esa entrada, bien sea a la casa o bien sea para los gastos que lo quieras implementar. A diferencia de Oscarcito, que lava carros y salió del sector formal para dedicarse a trabajar por su cuenta de manera informal, esta señora no ha dejado su trabajo formal, pero busca ingresos extras haciendo tortas. En tu caso, ¿tú no has dejado la empresa? No. Para dedicarte netamente a lo que te gusta, ¿no? No la he dejado, porque la empresa te da seguridad en ciertos aspectos, te cubre ciertas necesidades y lo que hago extracurricular fuera del trabajo me cubre otras necesidades que no me la da el trabajo como tal. Realmente en Venezuela está surgiendo una especie de población mixta que es formal porque cumple un horario de trabajo, pero que tiene que recurrir a una actividad informal, que nosotros en Venezuela criollamente le llamamos matar un tigre. Pero eso siempre se ha existido. Ha habido, pero ahora se ha acrecentado mucho más. Según Conindustria, el número de empresas activas en el país se ha reducido 60%. Este organismo señala que habían aproximadamente más de 15.000 empresas industriales para el año 1998 y ahora está un poco por encima de las 5.000 empresas industriales. Los analistas explicaron que estamos pasando de lo formal a la informalidad absoluta, una informalidad que consideran es desmoralizante. Hay un extravío de referente, que es esa anomia. Es decir, la gente no tiene valores ni competencias para realizarse en esos valores. Entonces, por supuesto, recurre a la supervivencia, pues empieza a bachaquear. Es decir, el bachaqueo no es sino una forma muy elemental de sobrevivencia. La gente se rebusca, no quiere padecer hambre, no quiere padecer necesidad y entonces compra barato, vende caro, mete por aquí, busca un amigo que le resuelva, que le consiga unos kilos de harina y cambia la harina por otra cosa. Es decir, se vuelve a una economía muy elemental. Es una especie de asimilación a la informalidad y a la escasez y a las colas y a la crisis. O sea, acostúmbrense porque esto va a ser así. Tienes un día a la semana para que vayas a hacer tu colita por aquí, por allá. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, los trabajadores del sector informal son aquellas personas que laboran en empresas con menos de 5 personas empleadas, incluido el patrono, servicio doméstico, trabajadores por cuenta propia, no profesionales, tales como vendedores, artesanos, conductores, pintores, carpinteros, buhoneros, etc., y ayudantes o auxiliares que no son remunerados y que trabajan 15 horas o más semanalmente. Oscarcito dice que trabaja de todo, siempre y cuando sea de manera honrada. No se siente desempleado sino ocupado. Para él, el valor trabajo es fundamental. Antes lavaba 20 carros, ahora por sus condiciones físicas lava 10. Yo creo que nací con eso, porque desde los 8 años que me sumé, dejé de estudiar para laborar, limpiando zapatos, lavando carros, y si sale una pintura, pinto. Y si hay que cargar unos escombros, los cargo. Pasar al empleo formal, que la empresa, que el Estado no puede cargar con 4 o 5 millones de empleados públicos. No hay. Que además eso crea un déficit fiscal, o sea que los ingresos del rico son inferiores a los gastos. Pero como emiten dinero inorgánico, la maquinita de hacer dinero, entonces eso va creando más inflación. De acuerdo a fuentes cercanas al Banco Central de Venezuela, reflejadas en algunos medios de comunicación impresos a nivel nacional, la inflación que se registró entre diciembre de 2014 y septiembre de 2015 fue de 141.5%, aunque para algunos de los representantes de los trabajadores a nivel nacional ronda el 200%, lo que agrava a su juicio la situación económica de los trabajadores formales e informales. Nunca había habido una inflación cercana al 200%. Como se está viviendo ahora, este es un récord histórico, jamás la más alta que había llegado había sido en 1994, 95 a 105%, bueno, estamos hablando de 200, y ya se está hablando en un 2016 de una inflación superior al 250%. Entonces, esto ha fulminado las esperanzas de la población en vivir decentemente. La inflación es eso, pues entonces una caída del PIB, este año estamos entre -7 y -10
o sea, con relación a lo que se produjo el año anterior. El PIB es lo producido por nacionales y extranjeros en el territorio, entonces, durante un lapso, en este caso un año. Entonces, estamos estancados, tenemos un retroceso en el PIB, -7 por lo menos, y la inflación es una de las más altas del mundo. Según Encovi 2014, 2 de cada 4 jóvenes entre 15 y 24 años buscan empleo sin éxito. El 65% de los jóvenes que buscan empleo dejó sus estudios con 15 o menos años. Las razones, de acuerdo a esta encuesta, es que 1.32% no quiso seguir estudiando y 31% afirma haber terminado los estudios y el 21% tiene que trabajar. La gente está en una situación de pobreza empujada por las circunstancias y a una gran velocidad. La situación es crítica para muchas personas. Los expertos hablan de la debilidad del tejido laboral en Venezuela y ven con preocupación que el 80% no está afiliado a sindicatos y más de la mitad de los trabajadores carecen de los beneficios que cualquier empleo debe otorgar, lo que representa altos niveles de desprotección. Evidentemente refleja que el mercado formal venezolano tiene mucha dificultad para absorber mano de obra que va surgiendo, tanto la que está en el sector informal, que está en una situación muy difícil, porque el sector informal no tiene protección legal como tal. Y puede ser alguien que esté, para el sector informal, que esté en una esquina vendiendo frutas, que puede trabajar 2 o 3 horas al día, como alguien que trabaje 15 horas al día. Los analistas indican que en promedio los ingresos en Venezuela, independientemente de la categoría ocupacional, se ubica cerca del salario mínimo de referencia. Aclaran que los ingresos muestran la ausencia de una política de salarios relacionada con niveles de productividad, en donde el sueldo mínimo es la única política salarial, lo cual, además, señalan los expertos, luce insuficiente para cubrir necesidades básicas frente a un escenario altamente inflacionario. La inflación, por ejemplo, medida ahorita vía la canasta básica, que subsume la canasta alimentaria más el resto de los productos, calzado, vestido, vivienda. Está en 94.000 a septiembre del 2015. La básica. Porque la otra es la alimentaria, que está en 50 y algo mil. Entonces, la básica tiene a las dos, pues, a la alimentaria más el resto. Bueno, esa básica ha crecido, porque las mediciones el INE no las da, el otro, entonces los economistas pues analizamos en función de los números serios que hay en él. Ha crecido un 288% hasta septiembre de 2014, septiembre de 2015. La necesidad es que por parte del Ejecutivo Nacional haya políticas que primero doten de poder adquisitivo al trabajador, que flexibilicen el mercado desde el punto de vista de que se puede incorporar mucho más mano de obra al sector formal público-privado y que no se cierren empresas, porque los datos que tenemos nosotros son patéticos. El mercado se ha restringido mucho más en materia de empleo. Se ha hablado de que de 15.000 industrias ha bajado a 7.000, a la mitad. Y estamos hablando de los últimos 10 años. De acuerdo a los expertos, una de las posibles causas del incremento de la informalidad en Venezuela podría deberse a la sustitución de la producción nacional por la importada, lo que podría incidir en el incremento del desempleo. Es sumamente perjudicial porque ese sistema, esa manera, tiene muy baja productividad. Y por supuesto, en la economía contemporánea es muy importante la productividad. Es decir, si tú inviertes mucho en producir una cosa, esa cosa no puede ir al mercado porque otras cosas más baratas, como está ocurriendo con las mercancías chinas, es decir, desplazan a la producción nacional. Envíenos su caso o comentarios a 100%@televen.com. En el 80% de los hospitales, de 3 a 5 días tienen falla de agua durante una semana, y en todos los hospitales están teniendo falla de 1 a 2 días en el acceso a la electricidad. Ya nos hemos visto en casos donde se nos va la luz estando dentro del quirófano y las unidades de cuidados intensivos y terapia intensiva deben trabajar. Entonces, los hospitales ha pasado que se ha ido la luz y se han quedado pacientes dentro del quirófano o dentro de la terapia intensiva y no arranca la planta eléctrica. Se está dedicando a hacer otras cosas informalmente y lo toman como un oficio extracurricular para complementar esa entrada, bien sea a la casa o bien sea para los gastos que lo quieras
que lo quieras implementar.